Que Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Qué bueno poder saludarles en esta hora de la mañana, tarde, noche, dependiendo de qué hora usted esté viendo nuestro programa. Pero aquí estamos compartiendo el programa de televisión Profecías Bíblicas. Hoy un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Les saludo a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos junto a todo el equipo de trabajo por todo este año 2021 que terminó, por el 2022 que comienza en victoria. Porque pese a todos los obstáculos que la iglesia en general ha tenido, ya que han sido años bien complicados desde el 2019, en octubre, con el famoso estallido social, pasando por todo lo que fue el paupérrimo año 2020 con el tema de la pandemia, y terminando en 2021 bastante mejor gracias al Señor, podemos decir que la iglesia ha sobrevivido a momentos muy difíciles, y en particular nuestro ministerio evangelístico pentecostal, El Fin se acerca. También a Dios gracias hemos podido permanecer, perdurar. Y yo creo que, bueno, aparte de la bendición de Dios, que es lo más importante, también tiene mucho que ver la actitud o la conducta que tome cada uno de los siervos de Dios en estos difíciles días que vive la humanidad. Hoy día nos vamos a hablar acerca de un tema, digamos, de profecías bíblicas, de escatología, de tiempos finales, que es, bueno, gran parte de las temáticas que se dan en este programa. Hoy día vamos a irnos al área de la apologética, de la defensa de la fe, y vamos a hablar y a denunciar una secta que se ha ido popularizando dentro del mundo evangélico, porque bien sabemos que las sectas como propósito siempre pretenden pescar dentro del bote. El gran propósito que tienen justamente las sectas no es convertir almas inconversas, gente del mundo, prostitutas, homosexuales, lesbianas, sino que siempre es tratar de convencer a los que están en el camino, que están equivocados y que ellos tienen la nueva revelación. Judíos mesiánicos en la iglesia evangélica, una nueva plaga sectaria. Ese es el título del tema que vamos a compartir en este interesante programa. Creo que ya varios se han dado cuenta que anda por ahí una onda de un resurgimiento de la cultura judía, que no es malo, pero cuando se lleva al extremo, ahí donde ya nos metemos en un terreno pantanoso o peligroso. Vamos a la pausa y volvemos, no se vayan. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone en las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron a los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre.
se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bueno, creo que como nunca antes la Iglesia ha sido atacada fuertemente, impresionantemente fuerte, por doctrinas satánicas, así como los primeros 300 años de la historia de la Iglesia cristiana fue el Imperio Romano el que trató de acabar y destruir la Iglesia. Hoy día no tenemos esos ataques tan fuertes, aunque también se prevé que va a venir un momento un poco fuerte para la Iglesia en el mundo, en la parte occidental, acá en Chile también quizás con el nuevo gobierno, pero uno de los más grandes problemas, por así decirlo, sabemos que para Dios esos problemas no existen en realidad porque Dios es un Dios que tiene todo, ¿no es cierto?, todo calculado y Dios nos va a dar siempre la victoria, pero nos vamos a enfrentar a un problema, entre comillas digo problema, muy marcado en los últimos años y va a ser un verdadero bombardeo de como dice Hebreo, de doctrinas diversas, muchas y extrañas, que son anómalas, que no son de sana doctrina. Nunca habíamos visto tantas doctrinas raras y extrañas entrar dentro de la iglesia evangélica y específicamente a través de las plataformas sociales, la impresionante cantidad de pseudo predicadores, pseudo pastores y pseudo hermanos que empiezan a predicar un nuevo evangelio, nueva doctrina, que empiezan a tergiversar la escritura, y dentro de esta gran gama de nuevas enseñanzas están quienes se autoproclaman ser judíos
y que quieren judaizar dentro de la gracia. Ese es el tema que vamos a compartir. Judíos mesiánicos en la iglesia evangélica, una nueva plaga sectaria. Este es un tema que me enviaron hace algunos años atrás. Yo le hice algunas modificaciones, le añadí más versículos bíblicos, lo extendí un poquitito más y nos permite poder compartir esta excelente temática para ponerlo a usted en alerta. Mi amado pastor, amado siervo del Señor, amado hermano encargado de obra, líder de iglesia, maestro de escuela dominical, pero especialmente a quienes son pastores, para que tengan mucho cuidado con esta enseñanza que se está metiendo con bastante fuerza dentro del mundo cristiano evangélico. Vamos con las primeras imágenes entonces. Judíos mesiánicos en la iglesia evangélica, una nueva plaga sectaria. Es un tema, como digo, recopilado, no es de mi autoría. Y nos vamos a tomar de un pasaje muy clarificador frente a este tema, que está en Gálatas capítulo 2, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versos 14 al 16, donde Pablo cuenta una especie como de experiencia que tuvo con Pedro que le llamó la atención. Lo voy a leer textualmente para que usted se pueda dar cuenta. Pero cuando vi que no andaban, se refiere a Pedro y los que lo acompañaban, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, se recuerda la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en la casa de Simón el curtidor, que relata el libro de los Hechos, capítulo 10. Bueno, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, dice Pablo y Pedro, que obviamente son todos judíos, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, el pueblo escogido, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, parece eso lo dirán los adventistas, por ejemplo, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que es demasiado claro el pasaje bíblico. Ahí está esclareciendo el apóstol Pablo, aclarando nuevamente, porque muchas veces quizás hemos leído este pasaje bíblico, muchas veces analizado en estudios bíblicos, que el apóstol Pablo fue un enemigo acérrimo de los maestros judaizantes que pretendían que los cristianos gentiles, los que no eran del pueblo judío, judaizaran. Y no es que Pablo considerara que la ley era mala, porque la ley tuvo su lugar. De hecho, la Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pablo señala en Romanos capítulo 6, verso 14, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros estamos en una dispensación distinta. Y cuando Pablo, me parece que es en Romanos capítulo 7, hace una excelente exposición de la gracia y la ley, no dice que la ley fuera mala, porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es el tutor, es como son los cursos como básicos donde aprendimos lo elemental, pero no es que nosotros estemos hoy día bajo la ley. Ponemos entonces, amados hermanos y amigos, pastores, especialmente a los pastores, en alerta, encendemos una luz amarilla al pueblo de Dios, a los cristianos evangélicos, de otra secta herética y pseudo-cristiana que pretende y está tratando de entrar con mucha fuerza en los medios cristianos con sus doctrinas falsas y antibíblicas. Yo me he hecho de muchos enemigos por denunciar a este tipo de gente, a los adventistas, a los solo Jesús, a los que predican la famosa diosa madre, que también les vamos a tener un estudio nuevamente de la diosa madre, y también por defender la fe cristiana y denunciar a los falsos judíos mesiánicos, porque ellos no son ni judíos, y tampoco están esperando al verdadero Mesías. Por eso les llamamos falsos judíos mesiánicos. Este falso movimiento mesiánico se ha ido apropiando con fuerza de los grupos de iglesias pentecostales. Ha entrado en vastos sectores evangélicos y también en otros grupos independientes heréticos, muchos de ellos desligados de toda herencia histórica cristiana. Son un peligro. Ahora, yo no voy a hacer un estudio ahora, aunque lo hemos hecho, porque este es un estudio, por ejemplo, este de los falsos judíos mesiánicos, ya lo habíamos dado anteriormente en Lit Televisión, y habíamos dado otro estudio acerca de las características de una secta, que yo me comprometo también a grabar un programa acerca de las características de una secta. Entonces, las sectas son fácilmente identificables. La secta no es un grupo que podríamos decir así ambiguo, difícil de ubicar, de calificar, no, es fácil. La secta tiene características muy particulares que las identifican. Por lo tanto,
para poder calificar un movimiento como secta. Usted no lo puede hacer porque lisa y llanamente no comparte solamente sus enseñanzas, no, es porque las sectas tienen ciertas características que la identifican. Dentro de las muchas características, que no las voy a explicar ahora por razón de tiempo, pero me comprometo a grabar un programa, hacer un programa acerca de las características de una secta, está en que generalmente la secta no tiene ningún interés en alcanzar a las personas que no están dentro de la fe cristiana. O sea, usted no verá nunca estos falsos judíos mesiánicos predicando en una plaza, en un paseo peatonal, en una feria, en un mercadito, en los hospitales, en las cárceles, entregándole tratado a las personas que están en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, en todas esas cosas. No, ellos no tienen ese interés. Ellos discuten, pelean y hacen debates con los cristianos para tratar de convencerlos que nosotros estamos en un error y que ellos tienen la nueva revelación. O sea, una característica típica de la secta, que son un grupo que siempre creen que la verdad solamente la tienen ellos y que la salvación solamente la pueden otorgar ellos. Ellos dicen que no, pero es así. La salvación no reside en Cristo en realidad. Ellos dicen que sí, supuestamente, pero la salvación reside en Cristo siempre y cuando usted acepte las enseñanzas que ellos son los que plantean. Y generalmente siempre las sectas desvirtúan el tema de la salvación por gracia, siempre tratando de ajustar al concepto católico de que el hombre debe hacer algo, debe guardar el sábado, debe circuncidarse, debe celebrar la fiesta judía, debe bautizarse en el nombre de Jesús. O sea, todo lo que es característico de la secta, cosas que hay que hacer para salvarse o por último para ayudar a Dios en la salvación. Lo curioso es que estos falsos judíos mesiánicos no observan, por ejemplo, ninguna de las leyes que exigen la ley acerca de la pena de muerte. Por lo tanto, ellos mismos quebrantan las leyes de mandamientos y ordenanzas que pretenden mantener. Este es un movimiento. No es un movimiento, digamos, multitudinario, pero sí es un movimiento que se ha repartido bastante fuerte en Latinoamérica. El falso movimiento mesiánico no aplica la ley de la ley penal para los muchos adúlteros y fornicarios que hay entre ellos, ni a los que quebrantan el día de reposo, porque ellos están a favor de guardar el día de reposo, pero ¿qué hace con los que no lo quebrantan? Según la ley tendrían que morir apedreados. De hecho, no guardan ninguna de las leyes de Moisés, aunque ellos fingen hacerlo. Ninguno de sus varones son circuncidados. Esto yo lo explicaba, o mejor dicho, se lo hablaba a un tipo que me quiso meter esta doctrina, porque hizo un comentario en mi Facebook, y yo le hablé de esto. Le dije, tú no puedes guardar el sábado mientras tú no estés circuncidado, porque los incircuncisos no podían guardar el Shabbat. De hecho, era una profanación que un incircunciso, sin haberse sometido al rito de la circuncisión, pudiera celebrar las fiestas judías. No debía hacerlo. Por eso justamente se le llama incircunciso al que no es judío. Y la circuncisión se le hace al judío, al niño nacido en Israel o en cualquier parte del mundo, pero que sea judío, a los 8 días de nacido. Que me imagino también que ustedes saben lo que significa la circuncisión, que significa cortar en redondo y que es, ¿no es cierto?, el corte de la carne que cubre el glande o la cabeza del miembro viril. Ya. Sigamos. La primera iglesia era en verdad mesiánica. En Hechos capítulo 1, hasta el final, a Hechos capítulo 15, el mensaje mesiánico de Jesús fue llevado por todo Israel y luego a las naciones gentiles. Recordemos que primero fue Judea, Samaria y después los confines de la tierra. Como dice la Biblia, ¿no es cierto? A los judíos primeramente y después también a los griegos, pero primero a los judíos. Los fariseos, frente al mensaje del Evangelio, querían traer sus tradiciones, su legalismo, su custodia estricta de la ley, más sus tradiciones a la iglesia. Los apóstoles no fueron enseñados por Jesús durante sus 3 años y medio de educación espiritual para que fueran ministros de la ley, de ninguna manera. No estaban escolarizados en la política del templo y legalismo religioso porque ellos ya conocían la ley. Jesucristo no los preparó para ser rabinos, para ser ministros de la ley, porque ya la ley estaba establecida. De hecho, los apóstoles la conocían. Los primeros seguidores de Jesús fueron llamados discípulos. No fue hasta que la iglesia de los gentiles en Antioquía que fueron llamados cristianos. De hecho, en Hechos capítulo 11, verso 26, se dice que fue en la ciudad de Antioquía donde por primera vez los discípulos o los creyentes de Jesucristo fueron llamados cristianos. Antes no eran llamados de esta manera. Incluso algunos les llamaban los del camino. Ahora entendemos que cristiano no es lo mismo que mesiánico. Los judíos que se convierten a Cristo, esos judíos que son duros al Evangelio pero aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos son llamados judíos mesiánicos.
De hecho, hay algunos que llaman también a los judíos mesiánicos aquellos judíos que tienen la esperanza en el Mesías. Pero nosotros entendemos como un judío mesiánico, un judío que aceptó a Jesús como el Mesías. No es tan difícil de entender. Todo judío que se convierte a Cristo, todo judío que acepta al Señor Jesucristo, es salvado, transformado y perdonado. Por Jesucristo se le conoce como un judío mesiánico. Solo los judíos que siguen a Jesús como el Mesías podían ser llamados de esta manera. Por lo tanto, los nombres Mesías, que viene del hebreo, ¿no es cierto?, Mechía, y del texto original griego Jocristo, significa ungido. Mesías significa el ungido. Entonces los términos o nombres Mesías, mesiánico y cristiano no son malos, en sí no son malos. Es cuando estos son robados por falsos grupos religiosos que se convierten en temas cuestionables. O sea, yo no tengo ningún problema en decir si un judío se convirtió a Jesucristo y me escribe y me dice, pastor, yo soy judío, aunque no vive en Israel, pertenecía a la comunidad judía, iba a la sinagoga, pero acepté a Jesucristo, soy su hermano en la fe. Yo digo, gloria a Dios, es un hermano judío convertido al cristianismo, judío mesiánico. Pero de ahí a la enseñanza que traen estos grupos, que son los falsos judíos mesiánicos, hay un abismo y lo vamos a ir explicando punto por punto. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, los discípulos no fueron adoctrinados en esta estricta observancia de la ley. En su lugar, Jesús introdujo lo que se llama el Evangelio del Reino. La justificación por la fe, que es una doctrina elemental de la fe neotestamentaria en él, por su sacrificio en la cruz del Calvario, para aquellos llamados por el Padre por medio de la predicación del Evangelio, para ser hechos no judíos, no para que guardaran la ley, sino para ser hechos hijos de Dios. Y así la ley se convierte no en el agente de salvación, pues nunca pudo salvar a nadie la ley, ni justificar a nadie, sino más bien en el fundamento moral y de justicia. ¿Cómo conocemos lo bueno y lo malo? Porque la ley era la que establecía, ¿no es cierto?, lo que Dios decía en cuanto a lo bueno y lo malo. Pero nadie podía ser salvo por la ley. Eso lo enseña San Juan capítulo 1, verso 17, que yo los mencioné cuando dice la Biblia que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Vuelvo a repetir los pasajes bíblicos porque siempre hay gente que está anotando, ¿no es cierto?, los textos. Hay incluso algunos que lo toman de la misma Biblia y lo marcan, pero hay algunos que tienen sus cuadernitos, su hojita, ¿no es cierto?, y anotan los pasajes bíblicos. San Juan capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 2, versos 16 y 21, Gálatas capítulo 3, verso 10, Gálatas 3, 10, el pasaje que recién citamos de Romanos 6, 14, que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y un pasaje muy clarificador en la epístola a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Entonces, volvemos a repetir, nosotros no estamos en contra de la ley porque la ley tuvo su uso y se extraen todos los principios básicos y elementales de la ley, que son, ¿no es cierto?, algunos principios intransables. O sea, el adulterio va a ser adulterio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La mentira va a ser mentira en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero hay ciertas cosas de la ley que nosotros entendemos que no son aplicables para este tiempo. La circuncisión, el sacrificio de los animales, la quema de incienso y todo eso que se practicaba en la ley no es aplicable para ahora. Y esta gente judío mesiánica o falso judío mesiánico incluso quieren celebrar las festividades judías para los cristianos. Ahora, si ellos lo quieren hacer, están en todo su derecho de hacerlo. Eso no los va a hacer salvos. Pero ¿dónde está el problema? No es que ellos practiquen. Si una persona se quiere circuncidar, un varón se quiere circuncidar, aunque tenga 70 años y el tipo ya se quiere circuncidar a los 70 años, no sé para qué, ya, pero se circuncidó a los 70 años. A lo mejor el tipo quiere guardar el sábado, aunque el sábado de nuestra parte occidental no es el mismo que el sábado judío. Y este tipo se enojó porque decía que yo me estaba jactando porque yo le dije yo fui a Israel. Claro que fui a Israel, ¿cómo voy a negar si eso no es jactancia? Fuimos con mi esposa en diciembre del 2017 y el sábado judío no tiene nada que ver con el sábado nuestro. Porque el sábado judío, el sábado judío, no es medido por el sol, no es medido por la luna, es medido por el sol. Y cuando se pone el sol en Israel, que más o menos se pone a las 6, 6:05, 6:10 de la tarde, termina el día viernes y comienza el sábado. De viernes para sábado es a la puesta del sol. Y al otro día, sábado, para nosotros el sábado, termina el sabbat a las 6 de la tarde más o menos, que es a la puesta del sol. ¿Cuántos adventistas y judíos mesiánicos aquí trabajan hasta las 6:05, 6:10, hasta las 7 de la tarde, hasta las 8 de la noche el día viernes? Ya te agredieron el día de reposo judío, porque el día de reposo judío no comienza a las 12 de la noche del día viernes, comienza más o menos a las 6 de la tarde, que es el momento cuando el sol se pone. Bueno, hay un peligro entonces en el falso movimiento mesiánico. Ellos creen que al regresar a la estricta observancia de la ley,
se acercan a Dios. Ellos creen, y estoy diciendo creen, porque eso no es bíblico, que están santificados por guardar la ley, la cual, según ellos, la sangre de Jesús no podía hacer por ellos. O sea, la sangre de Cristo no es lo suficientemente poderosa, aunque algo muy contrario dice 1 de San Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Algo muy diferente dice Efesios capítulo 1, verso 7, que dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Algo muy diferente dice Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre nos hace remisión de pecados. Y algo muy diferente dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ellos dicen que la sangre de Cristo no es suficiente. Por lo tanto, la sangre de Jesús no podía ser por ellos. Por lo tanto, buscan su propia marca de santidad en guardar la ley. Y ahí hay una imagen de un varón que parece que le faltan como 45 días de ayuno, que está ahí, ¿no es cierto?, a la usanza de los falsos judíos mesiánicos, creyendo que eso lo hace más espiritual. Los maestros judaizantes, fariseos, fueron los originadores del falso movimiento mesiánico. Y de hecho, confundieron a la primera iglesia. Pablo tuvo que lidiar con ellos fuertemente. El espíritu del mal entró en la iglesia de Antioquía. Se infiltraron en los gentiles y dijeron a los hombres que tenían que ser circuncidados, que es algo que ya explicamos que no es para los gentiles. Y una vez que fueron circuncidados, se vieron obligados a seguir todas las leyes de Moisés. Estos judíos mesiánicos de ahora, de este tiempo, este siglo XXI, ellos no se circuncidan y sin embargo obligan o imponen o enseñan que todos los cristianos tenemos que guardar la ley, y ellos no comienzan por el principio, lo más obvio, lo más lógico, el punto de partida, el génesis, el origen de guardar la ley, que es circuncidarse. La iglesia de Antioquía ya estaba llena del Espíritu Santo. Los miembros ya habían sido bautizados en el bautismo cristiano y eran ya un pueblo de santidad. Fueron salvos por gracia, porque todos los cristianos del Nuevo Testamento somos salvos por gracia, porque esa es una doctrina elemental, básica y fundamental de la fe cristiana. Ellos habían sido salvos por la gracia mediante la fe, tal como enseña y señala Hechos capítulo 2, verso 38 y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Les repito los pasajes bíblicos: Hechos capítulo 2, verso 38, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Los ancianos, también llamados presbíteros de la iglesia de Antioquía, eran muy sabios. No hicieron un cambio en la doctrina, solo porque algunos hombres vestidos de judíos se acercaron y dijeron que ahora tenían que ser cumplidores de la ley, o si no, que no eran salvos. Los presbíteros de Antioquía enviaron mensajeros a Jerusalén, y de ahí nace o se origina el primer concilio, que otros le llaman sínodo, de Jerusalén, que relata el libro de los Hechos, escrito por Lucas en el capítulo 15. El primer concilio de Jerusalén trata acerca de las cosas de guardar la ley. Todos sabemos, los que hemos estudiado la Biblia, cómo se culmina el concilio. ¿Cuál es la decisión final? Como dicen los que lideraron esa reunión: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, lo que ellos concluyeron es que no había que guardar la ley, solamente había que abstenerse de ahogado, de fornicación, ¿no es cierto? Y de sangre. Eso fue lo que concluyeron. Eso fue lo que concluyeron los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Nunca ellos resumieron esa reunión dando a entender que le iban a mandar una circular firmada por ellos, escrita por ellos, a toda la iglesia, ¿no es cierto?, gentiles, que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar el sábado, que tenían que guardar las fiestas judías o que tenían que circuncidarse. Eso no es verdad. Origen del movimiento. Se cree por muchos estudiosos que este falso movimiento mesiánico, también llamado los judaizantes, fue el nacimiento del grupo ebonita, los ebonitas. Estos finalmente adaptaron la adoración de la serpiente y la danza como parte de sus rituales. Y fíjense que no son tan nuevos. Fue a finales del siglo XIX en Inglaterra que se inició un movimiento hebreo cristiano. Gente protestante, evangélica, descubrieron un gran valor en la cultura hebrea. Ahora, eso no tiene nada de malo, pero cuidado. Y creyeron que era necesario guardar la ley. Ahí es donde está el problema. Que nosotros usemos una menorá. ¿Está por ahí la menorá? Si me la pueden traer, por favor, los hermanos, para colocarla aquí. Que la usemos no significa que estemos judaizando. Nosotros tenemos la bandera de Israel, amamos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, como enseña el Salmo 126, verso 6. Son benditos todos los que bendicen a Israel y son malditos todos los que maldicen a Israel.
Esa es una cosa muy distinta a lo que pasó con esta gente. Porque una cosa es amar a Israel, es orar por la paz de Jerusalén, es reconocer el rol preponderante que tiene Israel como la higuera de Mateo capítulo 24, versículo 32, y lo que enseña y señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos en relación a Israel, claro que sí. Y que Israel tiene un rol o un papel preponderante en la gran tribulación, sí, pero de ahí a querer judaizar es una cosa muy distinta, porque esta gente llegó a la conclusión que era necesario guardar la ley para ser salvo y estar ligado al judaísmo para completar la fe evangélica. Según ellos, nuestra fe no está completa si no judaizamos. Continuamos. Creyeron importante que los cristianos se ligaran al origen judío del cristianismo y que adoptaran los ritos, fiestas y doctrinas en la otra imagen, eso es, del judaísmo. El movimiento se hizo muy popular, cuando no, en los Estados Unidos de Norteamérica, a inicio de la década del 60, y comenzó a echar sus raíces doctrinales en su grupo. Fue a inicios del 2000, porque esto se vino muy fuerte después del 2000 acá a la América Latina, a la América Morena, como algunos le llaman, a la parte más sur de América, ¿ya? Fue a inicios del año 2000 que estos grupos sectarios se esparcieron en muchas naciones y se metieron dentro del propio pueblo evangélico y crecieron con mucha fuerza en Latinoamérica. Una gran cantidad de simpatizantes de Israel, de Jerusalén, de los judíos en general, por causa de su gran amor por el Dios de Israel y de todo lo que suena a judío, de su forma de adoración, tales como las danzas, sus estandartes, atuendos y demás elementos culturales como la kipá, el talit, el chofar, etc., estaban involucrados en este mover. Al parecer todo sonaba al comienzo inofensivo, siendo que el mismo Jesús, los apóstoles y los profetas del antiguo pacto eran judíos, y para entender mejor el contexto en el que se expresaron era necesario también entender su entorno cultural. Amén, en eso estamos de acuerdo. Pero de ahí a cambiar la doctrina y a decir que hay que judaizar para ser salvo, eso es una herejía del porte del Titanic. Sin embargo, algunos comenzaron a sobredimensionar o a sobreenfatizar la cultura judía como la cultura revelada por Dios, sin distinguir sus cambios y estructuras extrabíblicas después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 de la era cristiana. Varios consideraron esto como un verdadero mover de Dios para hacer regresar al pueblo de Dios al pacto de Dios y a su Mesías. Otros enfatizaban la idea de un remanente escondido de cristianos judíos cuyos antepasados, se decía, habían sido forzados en España a convertirse por la fuerza del cristianismo, so pena de muerte o destierro. Aquí tengo la menorá. Esto no es nada malo, pero no significa que nosotros vamos a judaizar porque tenemos esta preciosa menorá, que tiene un símbolo. Aquí se le echaba aceite de oliva y tenía un símbolo. O tiene un símbolo y tiene 7 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 7 en la Biblia es símbolo de plenitud. Y esto era de oro puro. El oro simboliza la santidad absoluta de Dios. Pero además simboliza el Espíritu Santo. Cuando se encendía la lámpara, que tenía que estar encendida, para nosotros es un símbolo del Espíritu Santo. Pero esto no significa que yo voy a judaizar. Que yo tenga la bandera de Israel, gloria a Dios, pero nosotros somos protestantes, somos evangélicos. Nosotros no nos circuncidamos, no guardamos el sábado, no celebramos Yom Kippur, no celebramos la fiesta de los tabernáculos, no celebramos ni la Navidad, vamos a andar celebrando fiestas judías. Nosotros no celebramos Navidad. No celebramos el 18, aunque hay evangélicos que bailan cueca y toman chicha, pero eso no todo es evangélico. Pero si nosotros no celebramos las fiestas patrias y no celebramos Navidad, que aparentemente es una festividad cristiana, aunque Jesucristo no nació el 25 de diciembre y tampoco existe ni el árbol de Navidad en la Biblia ni Santa Claus, ¿por qué teníamos que celebrar la fiesta judía? ¿Por qué teníamos que guardar el día de reposo? Creo que Éxodo capítulo, no sé si es 13, verso 20, dice que el sábado es un pacto perpetuo entre los hijos de Israel y Jehová, no entre los cristianos, entre los hijos de Israel. Los israelitas, los judíos tienen que guardar el reposo. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, porque si el tiempo no nos alcanza, nos vamos a tener que entender para hacer un segundo programa, porque esto está muy interesante, porque la idea es que podamos, ¿no es cierto?, que nos quede clarito. Ya, nos quedan 10 minutos, ya. ¿Qué es lo que hace que este falso movimiento mesiánico sea una amenaza y un gran peligro para el evangelismo? Número 1, la mayoría de estos grupos escondidos o abiertamente niegan la Santísima Trinidad. O sea, ya tienen un problema doctrinal
elemental, porque una de las doctrinas básicas, pilares de la fe cristiana evangélica, es la Santísima Trinidad. Nosotros creemos que Dios existe, que es real, que es un solo Dios, como dice la Shema Israel en Deuteronomio 6:4, pero que ese Dios está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el hombre está compuesto de una tricotomía. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Lea Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Número 2, rechazan, niegan la divinidad del Señor Jesús y su nombre en español, argumentando que decir Jesús, porque ellos dicen Yeshua, dice, según en hebreo, ellos no saben nada de hebreo. Se saben 10 o 12 palabras en hebreo y las demás son todas cosas que saben. Esta gente no sabe hebreo. Con suerte saben español. Entonces ellos dicen que la palabra Jesús significaría Dios cerdo o adorar al Dios sol. Ridículo, absurdo. Se debe utilizar palabras según ellos como Yahvé para mencionar a Dios o como Yahshua o Yeshua para mencionar al Mesías. De hecho, ellos no dicen Jesús. Incluso hay predicadores de sana doctrina que me preocupan, que de repente empiezan a hablar muy bien de todo lo que es correcto doctrinalmente y dicen, sí, hay que servir al Señor Yeshua. Y omiten decir Jesús. No, en nuestro español el nombre es Jesús. Y todos sabemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Bendito sea el nombre del Señor. Ya. Vamos a continuar. Vamos a la otra imagen, por favor. Número 3. Estos señores le dan mucho énfasis, muy parecido a lo que hacen los adventistas. Si usted no sabe, los adventistas son una secta que nació a finales del siglo XIX con una mujer que era loca, era esquizofrénica, tenía que ir al psicólogo. Se llamaba Helena Harmon de White. Y los adventistas son adoradores del sábado. Ellos predican más el sábado que Cristo. Bueno, los falsos judíos mesiánicos también le dan una importancia extrema y sobredimensionan el tema del sábado. Comienzan a observar el sábado y condenan a todos los que adoran el domingo. Aunque en realidad los cristianos evangélicos no guardamos el domingo. Hebreos capítulo 4, léalo completo, dice que nosotros tenemos un mejor reposo para que el pueblo, o queda un mejor reposo para el pueblo de Dios, que no es el sábado, es Jesucristo. Lo mismo enseña Colosenses capítulo 2, verso 16. Ahora, quiero reiterar algo importante, se lo dije a esta persona. ¿Quién dijo que los cristianos evangélicos guardamos el domingo? ¿Hay algún pasaje bíblico que obliga a los cristianos a guardar el domingo? Eso no es verdad. El domingo nosotros hacemos culto y aprovechamos de hacer escuela dominical, puntos de prédica. Nosotros hacemos 2 cultos el día domingo, un punto de prédica en Plaza de Armas. ¿Y por qué? Porque es el día en que mayoritariamente la gente está en sus casas, porque es un día que no es un día hábil, es un día que no es un día de trabajo. Entonces nosotros aprovechamos el domingo para congregarnos. Porque entonces también estaríamos guardando el miércoles, porque hacemos culto el día miércoles. Y también, ¿no es cierto?, guardaríamos el día viernes, porque también hacemos culto el día viernes. Y también nosotros guardamos el día lunes, supuestamente, porque hacemos Plaza de Armas en el lunes de Victoria, que nosotros le llamamos. Todos los días lunes estamos en la Plaza de Armas. Es absurdo. Los cristianos evangélicos no guardan ningún día, porque el Señor del sábado es Jesucristo. Y nuestro reposo está en Jesucristo. Él en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29 dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuándo descansa el ser humano? ¿Cuándo vienen los tiempos de refrigerio? Cuando la persona viene a Cristo. Jesucristo es nuestro sábado. Y si usted quiere guardar el sábado, tiene que guardar el sábado judío. No puede guardar este sábado, ¿no es cierto?, del calendario gregoriano, porque estaría transgrediendo el verdadero sábado judío, que, le repito, comienza más o menos el día viernes a las 6 de la tarde y termina el día sábado a las 6 de la tarde. Seguimos, número 4. Comienzan a observar algunos o bien todos los días de fiesta antigua, testamento. En realidad es una observación defectiva porque en realidad no la guardan todo. Estos señores, ahora que lo guarden, entienda bien, toda persona, todo ser humano, tiene libertad para creer lo que quiere creer, que quiera creer. Tiene libertad para decir lo que quiera decir. Y tiene libertad para hacer lo que desea hacer. Ahí nadie puede cuestionar. Eso es una cosa muy particular. Si usted dice, pastor, yo guardo el sábado, guárdelo. Yo, pastor, celebro la fiesta judía, celebro la fiesta judía. Yo, pastor, me saco una sábana y me la pongo aquí arriba de la cabeza, póngase la sábana arriba de la cabeza, aunque la sábana tiene otro propósito. Ya, hágalo. Usted dice, pastor, yo me quiero dejar crecer una barba larga porque estoy ya aburrido de afeitarme.
Ya no quiero gastar más en Presto Barba, en máquina de afeitar, ya se deja crecer la barba. Eso es cosa suya. Ahora, dice, pastor, yo me quiero circuncidar. Bueno, si quiere sangrar del miembro, ni un problema. Entonces, no sé quién le va a hacer la operación, pero le van a tener que cortar la carne, ¿no es cierto?, que cubre la cabeza del miembro viril. Va a sangrar bastante porque es muy grande y se circuncida. Eso usted lo puede hacer porque tiene todo el derecho de hacerlo si lo desea hacer. Es una cosa muy distinta a que usted haga eso, crea eso, hable de eso, a que usted quiere imponer a otros esto como una doctrina nuevo testamentaria y como parte de la salvación. Porque eso no es así. No es así. Bendito sea el Señor. Eso es falso. Lo que usted crea es una cosa a lo que cree la iglesia cristiana, que es una cosa distinta. Esto se llama doctrina ortodoxa. Hay una línea de ortodoxia. ¿Qué significa? Hay una línea de doctrina correcta. Si todos los antiguos predicadores enseñaron algo a la luz de la Escritura, ¿quién soy yo para aparecer diciendo todos los predicadores de la antigüedad estaban equivocados? Todos, absolutamente todos. Y yo tengo una nueva revelación. Yo soy el nuevo profeta, el nuevo iluminado. Eso lo creía Joseph Smith. Eso es lo que enseñaba el señor Tal Russell, que fundó los Testigos de Jehová. Eso es lo que pensaba la señora Elena Harmon de White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Y de hecho, lo que enseñan todos los precursores o los padres de todos los movimientos sectarios de la historia, que ellos son los iluminados y que fuera de ellos no hay una nueva revelación y que ellos tienen justamente la nueva revelación y por lo tanto queda todo invalidado, anulado lo que se enseñó anteriormente. Número 5, estamos viendo las características de estos grupos judíos mesiánicos. Comienzan tratando de vestirse como los que son judíos, usando el talit y la kipá. Los varones se dejan crecer la barba. Que le vuelvo a repetir, esto no significa que usted no lo pueda hacer, hágalo. Pero no lo imponga en los demás porque eso no es bíblico que usted tenga que imponer en los demás. Si usted cree que eso lo hace más espiritual, créase más espiritual. Si usted cree que eso lo acerca más a Dios, bueno, déjese crecer la barba. Si usted cree que por colocarse un kipá en la cabeza le hace más espiritual, hágalo. Pero no diga que eso los cristianos del Nuevo Testamento lo tienen que guardar. Número 6. Ellos niegan la salvación que es únicamente en Jesús. Que una persona, dicen ellos, enseñan, creen, transmiten, tiene que guardar la ley para ser salvos. Nada más ajeno a la verdad. Esto es falaz, esto es una falacia. Es una gigantesca y monstruosa mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia en San Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15 dice palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en Romanos capítulo 5, verso 1, Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos en esto, hermano, que hay que tener cuidado. Yo reitero, hago un llamado a los pastores que sean muy cuidadosos. Va a llegar gente, pastor, a su congregación con estos atuendos, con estas frases de si Yeshua. Ya vamos a hablar de eso en el próximo programa, de cómo ellos usan el lenguaje hebreo, aunque de hebreo no saben nada, si deben saber Dios 12 palabras. Si usted le entrega un Nuevo Testamento en hebreo, no entienden nada, quedan como un pollo viendo Chilevisión, quedan como un pavo así viendo Chilevisión, no tienen idea. Ellos se hacen como los eruditos que saben hebreo, no saben hebreo, si se aprendieron 12, 13 palabras como máximo. Yo lo voy a explicar con la ayuda del Señor en el próximo programa, Dios mediante. Pero pastor, tenga cuidado, no es que usted vaya a rechazar a una persona porque han llegado a nuestra iglesia personas con el famoso esta sábana que se colocan aquí, ¿no es cierto? El talit, el famoso la kipá o la barba larga. Yo no me preocupo. Pero si ellos comienzan a transmitir esa enseñanza a nuestros hermanos de la congregación tratando de judaizarlo, ahí se van a meter en un problema porque yo los voy a parar en seco. Yo eso no lo voy a permitir porque la doctrina de la iglesia la enseña el pastor, no las visitas. Las visitas no enseñan doctrina en la iglesia, aunque les moleste. ¿Ya? Y adelantémonos un poquitito para terminar. Número 7. Hacen un uso extremo y ridículo del idioma hebreo. Eso lo voy a explicar en el próximo programa. Cambiando las palabras en español de Dios por Yahweh. Aunque algunos para mí son Yehua. En vez de decir Yahweh, son Yehua. O bien Elohim. En vez de decir Dios, dicen Yahweh o Elohim. Y obviamente, como les decía, en vez de decir Jesús, dicen Joshua o Yeshua, porque ellos no quieren nombrar a Jesús en español.
Hablan de la Biblia como la Tanakh, hablan de santo por la palabra, o reemplazan la palabra santo por Kadosh, espíritu, que por el Espíritu Santo, Ruach de Kadosh, y la palabra fe por Semonach, y así, etcétera, etcétera. Aunque en honor a la verdad ellos no saben nada de hebreo y no podrían decir un solo discurso completo en hebreo, y mucho menos leer e interpretar un Antiguo Testamento en hebreo. Que me digan en hebreo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría uno de ellos decir, ¿es solamente ese versículo completo en hebreo? No, no lo pueden decir, porque no saben hebreo. Esto, hermano, es muy importante que usted lo sepa, porque si usted, pastor, no entiende bien esto, se le puede meter a esa gente y usted no va a saber cómo rebatir la doctrina satánica que ellos enseñan. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Vamos a ver en el próximo programa, bueno, obviamente siempre los programas que damos la segunda parte, hacemos un pequeño resumen de la primera parte para que las personas que no vieron ese programa se puedan enterar del tema. Y después vamos a ver el tema del uso del lenguaje hebreo, acerca del nombre de Dios, que ellos dicen que el nombre de Dios está escondido y que ellos solamente lo conocen. Los que son los famosos judíos sefarditas, que dicen que ellos descubrieron que son judíos de acuerdo a su apellido, judíos sefarditas, que son los judíos españoles, ¿ya? Que ellos en realidad predican otro evangelio. Cómo ellos se infiltran en las iglesias tradicionales y tratan de engañar a los hermanos, porque no atacan a los pastores, van a los hermanos primero. Cómo ellos tienen una apariencia de humildad, se hacen los humildes, los pasivos, los pacíficos, ¿no es cierto? Una aparente religiosidad para cautivar y engañar a la gente, lo vamos a ver también en el próximo programa, ¿ya? Cómo ellos enseñan como doctrina mandamientos de hombre. También el lugar que le dan a la mujer en su fe. Cómo ellos sustituyen el bautismo en el nombre de la Trinidad, por ejemplo. Eso vamos a ver en el próximo programa. El tema de los sacrificios de animales y lo que es para ellos la Pascua. Los panes sin levadura, el vino, todo eso, ¿ya? También con el uso de los famosos chales o el talit, eso que se colocan ellos acá con 2 rayas azules. Todo eso lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a ver también cómo ellos adoran al tetragramatón, de los términos Yahvé o Jehová, por encima del nombre de Jesús. Ya el uso que hacen de la menorá, ya que nosotros la tenemos acá para justamente que sepan ellos que yo conozco el tema. Eso es más o menos lo que vamos a hablar con la ayuda del Señor en el próximo programa, que va a ser la segunda parte de este interesante tema. Pastor, no se deje engañar. Usted que es un hermano fiel en su iglesia, es un líder, a lo mejor predicador, ayudante de pastor, maestro de escuela dominical, ayude a su pastor, oriéntelo, sean bien cuidadosos de lo que están pasando en la iglesia, de la gente que está entrando. Ya, nos vamos a una pausa y regresamos ya para las palabras finales. Si los vientos te obedecen, si el mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces
entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen, si el mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande,
Bueno, quiero aclarar el pasaje bíblico. En Éxodo capítulo 31, verso 16. Éxodo 31, versículo 16. Cabezones, escuchen esto. Dice que los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Los hijos de Israel son los hijos de Israel, no son los creyentes, no son los cristianos. Ya, nos vamos a despedir, pero yo le invito porque este programa, este tema en realidad es tan bueno y nos queremos, hermanos, extender porque queremos explicar bien, cosas que los hermanos puedan absorber toda la enseñanza. Que no queden ahí como cabos sueltos, sino que pueden absorber toda la enseñanza, cosa que cuando usted observe, no vaya enseguida y ataque a una persona porque llegó con una equipa y lo echa de la iglesia, eso no está bien. Tenemos que acoger a la gente con amor, con cariño, pero sí observando, sí cuidando ahí qué es lo que están diciendo estas personas, porque ellos comienzan así. Incluso tienen una forma muy peculiar de saludar, ellos no le dan la mano, generalmente le hacen así. Tienen un equipado o el talid aquí, le hacen así. Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Saludo del Eterno, como que traen saludos del cielo, como que estuvieron recién con Jesús. Entonces, cuidado, observe, analice, sea un poquito cuidadoso, pastor, de esto. Amén. Nos estamos despidiendo hasta el próximo programa, que el Señor le bendiga en gran manera.